pues el programa, ¿no? Que contiene varias funciones y que de ahí pues vamos a examinar las diferentes particularidades que tiene utilizar las diferentes tipos de, pues sí, de funciones para poder hacer el copiado de números, de caracteres o de strings, ¿no? De datos cuando leamos un archivo, ¿no? Entonces, mientras se van anexando los demás, voy a empezar. Voy a compartir mi pantalla y me avisan cuando puedan verla, ¿sale? ¿Me avisan si ya pueden ver mi pantalla? Yo sí, mi profe. Perfecto, ok. Entonces, vamos a empezar primero con el texto, ¿no? Y como les dije, ahora sí que el tiempo nos apremia, entonces vamos a empezar y conforme se vayan agregando los compañeros, pues ya van a ir viendo lo que vamos a platicar, ¿no? Pues bueno, vamos a ver en estas últimas 2 clases lo que sería el manejo de archivos en C y, bueno, vamos a platicar de ello, lo que viene aquí, ¿no? Dice: "Los datos que hemos tratado hasta el momento han residido en la memoria principal", ¿sí? Es decir, en los arreglos, no sé, en las variables, en las constantes, pues quedan ahí, dentro de la memoria principal. Al momento que nosotros cerramos el programa, pues toda aquella información que estaba en esos arreglos, en esas variables, este, pues prácticamente se elimina, ¿no? Digamos, también en el caso de las constantes, porque las carga a memoria principal, pero ya sabemos que cuando volvemos a ejecutar el programa, pues de antemano se carga la información, ¿no? Igual para las variables que se inicializan, ¿no? Bueno, entonces, sin embargo, las grandes cantidades de datos se almacenan normalmente en un dispositivo de memoria secundaria. Estas colecciones de datos se conocen como archivos, bueno, antiguamente le llamaban ficheros, ¿no? Pero realmente son archivos, ¿no? Y la verdad, como les dije o les he estado platicando en el transcurso pues ahora sí que de la materia y de los días que han pasado de este semestre, pues la verdad es que en, en actividades propias de un trabajo, pues sí se requiere o que les pidan que utilicen un archivo de datos más que un archivo binario, porque sabemos que existen 2 tipos de archivos, de texto y binarios. Entonces, los archivos de texto les pueden pasar un archivo como tal, ustedes necesitan leerlo y quizás más adelante pues tengan que procesarlo, hacer algún tipo de proceso en el mismo y a lo mejor en ese paso, pues, que necesiten o requieran que se genere un archivo de salida para que lo pueda ocupar otro proceso, ¿no? Entonces, ahí vamos bien, ¿no? Dice el siguiente párrafo: "Un archivo es un conjunto de datos estructurados en una colección de entidades elementales o básicas denominados registros, que son de igual tipo y constan a su vez de diferentes entidades de nivel más bajos denominados campos". Bueno, quizás, se le llama esta parte porque, déjenme abrir un archivo. Por ejemplo, ¿no? Yo aquí a lo mejor le puedo poner coma, no sé, figura 1,001 peso, coma, que será talla, dir. Eh, nosotros podemos meter toda esta información en un archivo y nosotros podemos explotarlo, es decir, leer el archivo, leer toda la cadena y después irla separando por comas, que sería nuestro delimitador, para poder así determinar que, bueno, pues es quizás una letra del abecedario, para algo servirá, digo, se ocupa, ¿no? Aquí a lo mejor puede haber figura 1, figura 2, figura 3 y dependiendo de lo que nos traiga, pues lo podemos hacer. Igual aquí este consecutivo lo podemos ocupar. Quizás esté asociado aquí un peso, una talla, una dirección y en lugar de la, pues un nombre, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que queramos, pues esa información la podemos jalar a campos o más bien variables y esas variables las podemos trabajar dentro de lo que serían nuestro proceso y en su defecto, pues quizás ¿cómo se podría decir? Generar uno nuevo, ¿no? Em, los casos más sencillos es que este archivo quizás les voy a poner un ejemplo y que sí se ha trabajado. Hay una aplicación que se llama Personal Communications. Esa aplicación lo que sirve es para que te puedas tú conectar a
pues aplicaciones de mainframe, ¿no? Entonces, estas aplicaciones de mainframe, pues pueden ser sistemas, pues grandes, ¿no? Antes, por ejemplo, digo, les digo esto porque pues eso se trabajaba en IBM, ¿no? Cuando yo estaba en IBM, aplicaciones como PIMS, como WMS, como PAS, como eso, o sea, son sistemas como de nómina, como de manejo de partes, bueno, de piezas completas o de componentes y así. Entonces, hay necesidad a veces que hay cosas que son repetitivas, ¿no? Repetitivas, ¿a qué me refiero? Que tienen que estar metiendo ciertos datos y pues les pasan un archivo como el que estamos viendo en esta imagen y lo que hace pues el programa pues lee la información y lo que hace que estos campos, bueno, esto lo pasa a variables y estas variables utiliza dentro del Personal Communications, utiliza unas librerías, ¿sí? Esas librerías lo que hace es que permite ustedes mapear la página y en ciertas posiciones acomodar la información y dependiendo de lo que les mande el mensaje, pues ustedes deben de también saber en qué lugar o en qué posición lo manda a la pantalla para que lo puedan jalar y lo puedan procesar, ¿no? Entonces, esa es una de tantas aplicaciones, ¿no? Otras, como les digo, se puede tomar esta información y quizás, como les decía, ¿no? Se puede ocupar y se puede hacer algunos cálculos y al final de cuentas generar un nuevo archivo que lo pueda ocupar otro proceso. Estos datos que están separados por comas, generalmente nosotros lo podemos guardar como un CSV. Es decir, Excel maneja diferentes tipos de archivos y dentro de ellos se llama uno de coma, creo que coma flotante se llama y se llama CSV. Entonces, si nosotros lo jalamos esto dentro de Excel, pues en cada campo o en cada celda le va a asignar para la celda 1 la A, para la celda 2 FIG 1, para la celda 3001, para la celda 4 peso, para la celda 5 talla y para la celda 6 dirección, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Puede procesar, ejecutar algo y generar otro archivo igual como CSV y ese, bueno, separado por comas, que al final de cuentas es un CSV, obviamente a la hora de guardarlo, pues lo van a guardar como .csv, ¿no? Entonces, se genera y más adelante alguien jala ese archivo, ya lo carga dentro de la página de Excel y le puede dar otro tratamiento con manejo de macros o simple y sencillamente manipulándolo a su manera, ¿no? Entonces, por eso les digo que la verdad es que toda esta parte del manejo de archivos me hace más sentido que estarles yo explicando cosas como de registros, ¿no? Cuando al final de cuentas sabemos que ya existen bases de datos, pues la más clásica y la que trabaja este, con Excel, pues está Access, ¿no? Entonces, así como es esa, hay otras más. Y pues la verdad es que me interesa más ver eso cuando nosotros queramos manejar registros, ¿no? Entonces, por eso es que yo les decía que para mí me hace más sentido que ustedes trabajen con los archivos, porque al final de cuentas, eso se los piden más en un trabajo determinado, ¿no? Ok, bueno, después de esta explicación, seguimos al siguiente tema, que sería, bueno, no al siguiente tema, sino al siguiente párrafo, y nos dice lo que platicaba hace unos minutos. Hay dos tipos de archivos, unos que son los de texto y otros que son los archivos binarios, ¿no? El archivo de texto es como el que vimos nosotros y el archivo binario pues está compuesto de ceros y uno generalmente, ¿no? Entonces, la verdad es que pues nosotros, pues la verdad es que no vamos a ocupar archivos binarios, ¿no? Como vuelvo a repetir y lo he estado diciendo ahorita en la clase, ¿no? Nos interesa más manejar archivos de textos porque eso le podemos manipular, manejar la información, hacer algunas actualizaciones o hacer algunos cálculos y generar después algo para que pueda ser utilizado en otro proceso, ¿no? Entonces, un archivo de texto es una secuencia de caracteres organizados en líneas terminadas por un carácter de nueva línea, ¿sí? Sabemos que ese es el diagonal n que nos hace saltar a la siguiente, ¿no? En estos archivos se pueden almacenar perdón, aquí ya me perdí. Dice, en estos archivos se pueden almacenar canciones, fuentes de programas basados, etcétera, simple. Dice, los archivos de texto, bueno, quizás yo creo cuando se refiere a almacenar canciones serán listas de canciones, ¿no? O los fuentes de programa, sí, porque era lo que yo les decía cuando ejecutaban su programa, ¿no? Mándenmelo, lo renombran su .cpp como txt y la verdad es que se puede ver, ¿no? Y bases de datos simples, digo, la verdad es que yo quiero pensar es como los decía del formato de CSV, ¿no? Es finalmente
Son comas que separan de alguna manera pues, campos y que esos campos pueden ser leídos, ¿no? O asignados a variables para que puedan ser procesados. Dice, los archivos de texto se caracterizan por ser planos, pues sí, es decir, todas las letras tienen el mismo formato, no hay palabras subrayadas, negritas o letras de distinto tamaño o ancho, ¿no? La verdad es que es un vil editor de texto normal, ¿no? ¿Sale? Ahora, un archivo binario es una secuencia de bytes que tiene una correspondencia uno a uno con un dispositivo externo, ¿sí? Así que no tendrá ninguna traducción de caracteres. Además, el número de bytes escritos, leídos, será el mismo que los encontrados en el dispositivo externo. Ejemplos de estos archivos son fotografías, imágenes, textos con formatos, archivos ejecutables, etcétera, ¿no? O sea, el, la forma como está almacenado es totalmente diferente a lo que sería un archivo plano, que son letras de un mismo tamaño y que nosotros podemos fácilmente identificar, ¿no? Dice, en C, un archivo es un concepto lógico que puede aplicarse a muchas cosas, desde archivos de disco hasta terminales o una impresora, ¿no? Se asocia a una secuencia, se asocia a una secuencia con un archivo específico, realizando una operación de apertura. Una vez que el archivo está abierto, la información puede ser intercambiada entre este y el programa, ¿no? Se puede conseguir la entrada y la salida de datos a un archivo a través del uso de la biblioteca de funciones, ¿sí? No tiene palabras clave que realicen las operaciones de entrada y salida, ¿sí? La siguiente tabla da una breve resumen de las funciones que se pueden utilizar y se debe de incluir la librería stdio.h y nos dice que observemos que la mayoría de las funciones comienzan con la letra F. Es correcto, ¿no? FF porque se refieren a file, ¿no? Y bueno, este es un vestigio del estándar de C de Unix. Bueno, más bien de cualquier compilador que se utilice en C, ¿no? ¿Sale? Y, y bueno, este último texto, pues lo que indica que pues, estos son todos los tipos de operaciones que están almacenados en esta librería y que se le puede dar un diferente tratamiento a la información, ¿no? De hecho, aquí no viene, no sé si viene el fgets y el fputS. El que no viene es el fgetC ni el fputC, ¿sale? Que también es una función y que también se le puede dar un tratamiento, ¿no? Generalmente es para manejo de caracteres, a diferencia de este, como lo dice DS, pues de string, que maneja pues cadenas de caracteres, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces dentro de las diferentes operaciones que podemos hacer dentro de un programa, pues está el fopen, que es abrir un archivo, el fclose, que es cerrar un archivo, el fgetS, que sirve para leer una cadena de un archivo, como lo había comentado, y el fputS escribe una cadena en un archivo, ¿no? El fseek, que busca un byte específico de un archivo, o lo que sería un carácter, y fprintf escribe una salida con formato en el archivo. Trabaja muy similar a lo que sería el printf, así como el fscanf, pues también trabaja de una manera similar a lo que sería el scanf, ¿no? Más adelante, cuando veamos el ejemplo, pues nos vamos a dar cuenta que la verdad es similar, ¿no? Nada más que sí tienen que variar algunas cosas, porque pues se supone que no vamos a mandar o leer la información, ¿cómo se llama? A pantalla, ¿no? O recibir de la pantalla. Lo vamos a hacer directamente con un archivo, ¿no? El FOF, que es el que nos devuelve cierto si llega al final del archivo, ¿no? Ese, como lo dijimos, bueno, nos sirve o lo utilizamos para cuando leemos un archivo, pues poder vaciar toda la información de ese archivo, quizás a un arreglo, quizás a otro tipo de estructura, ¿no? El ferror dice devuelve cierto si se produce un error. La verdad es que casi no lo ocupo, pero ahorita que veamos un código que les quiero mostrar para que podamos hacer analogía con lo que está aquí, pues les pueda aterrizar un poquito más lo que quiero darles a entender, ¿no? La parte de rewind dice que lo que hace es pues como no recuerdo si ustedes todavía no creo que ya no les tocó cassettes, ¿no? Ahí tiene una opción que se llama forward y rewind, ¿no? Forward es que se adelanta hasta adelante del cassette y el rewind es para que se regrese al principio, ¿no? Lo mismo es aquí, a la hora que le das rewind, pues se regresa ahora sí que el puntero que apunta a una cierta posición, pues la va a regresar al principio, ¿no? El remove, pues como lo dice, borra un archivo o lo elimina y el flush, pues lo vacía, ¿no? ¿Sale?
La verdad es que estos, ni el rewind, ni el remove, ni el flush, y tampoco el ferror, yo la verdad no los he ocupado, pero la verdad que se pueden ocupar, ¿no? Entonces, generalmente estos son los más utilizados y pues los que realmente, como yo les dije anteriormente, pues pueden ocupar para esas funciones para poder hacer un proceso de cierta información, ¿no? ¿Sale? Vamos a ver. Ok. Vamos a mostrarles el código. De hecho, eso lo vamos a ver ahorita abajo, esta parte de aquí de las declaraciones, pero lo que me interesaba explicarles o comentarles, aquí vamos a ver lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, este es un fopen, está abriendo un archivo que es que se llama .txt, pues aquí podríamos ponerle .ccb y que pues haría la misma función, ¿no? De hecho, en esta carpeta, pues vienen todos los archivos que vamos a ocupar en este programa para poder leer información y para poder depositarla, ¿no? Como yo le decía, esa información la podemos manejar a un arreglo y pues ya hemos utilizado programas que, por ejemplo, como el de burbuja, que sirve para ordenar o quizás nada más pues, para ciertos procesos, ¿no? Como yo les dije, para leer ciertos datos y ocuparlos para hacer unos cálculos y al final de cuentas regresar algo, ¿no? Un ejemplo muy clásico pudiera ser que a lo mejor ahí te manden los datos de eh, quizás pues de algunas figuras geométricas, ¿no? Te mandan que digas, bueno, te pongan ahí perímetro o área o volumen, ¿no? Después te manden qué tipo de figura geométrica es, puede ser un triángulo, un rectángulo, un pentágono, etcétera, ¿no? Y después pues vienen los datos correspondientes, ¿no? Entonces lo que hay que hacer, pues primero se leen los datos, se bajan bueno, eh, en este caso o en ese sentido, si lo vamos a leer en un arreglo, pues son se guarda dentro de las posiciones de ese arreglo y ya después ese arreglo se puede manipular para que podamos realizar las diferentes operaciones que queramos realizar, ¿no? ¿Sale? Entonces, vuelvo otra vez, son los diferentes ejemplos que se pueden ocupar, ¿no? Yo aquí nada más hago la parte de las operaciones básicas para que puedan este, leer y guardar información, ¿no? Y bueno, aparte de como les decía, aquí viene la parte, comando que yo ocupo, que lo que me quiere decir es que el apuntador ahora sí que va a apuntar al archivo que estamos abriendo y si por alguna razón hay algún problema, pues tenemos que preguntar si el apuntador pues es diferente de null. Si es diferente de null, quiere decir pues sí, que sí está apuntando al archivo, ¿no? Quizás si esté dañado, ¿cómo se llama? No exista, eh, eh, ¿cómo se llama esta? Donde está almacenado, ya no hay espacio, cosas por el estilo, pues va a mandar obviamente, ¿cómo se le dice? Pues un null y ese pues lo que quiere decir que pues no podemos procesarlo, ¿no? De hecho aquí dice que si es diferente de null, pues procedemos a hacer nuestro proceso y si es null, pues no se puede abrir el archivo, ¿no? Por alguna determinada causa o razón, ¿no? ¿Sale? ¿Qué más? Este es lo que habíamos visto ahí en las notas, que es que pregunta, ¿no? Si no es fin de archivo, o sea, en este caso del apuntador, pero el apuntador está apuntando al archivo, si no es fin de archivo, pues que procese y que tome información de ese archivo, ¿no? Aquí estamos utilizando la función fgetC que yo les había comentado y lo que hacemos es guardarla, bueno, pasarla a lo que sería a un arreglo que se llama archr, que es de caracteres. Y bueno, finalmente yo le pongo beacon porque pues tiene que guardarle una posición de ese arreglo, ¿no? Y así lo vamos llevando para guardar la información, ¿no? Aquí lo único que hago es imprimir pues, el contenido y le pongo el C porque estamos hablando de caracteres, ¿no? ¿Sale? Y así como lo que hacemos aquí, que hacemos el fopen, pues también tenemos que hacer un fclose, ¿no?
todo lo que abre tiene que cerrarse, ¿no? Porque podemos correr el riesgo de que si a lo mejor o quizás más adelante queramos leer ese archivo, pues puede haber problemas, ¿no? Y también, si terminamos así y sin cerrarlo como debe de ser, pues puede producir algún problema con el archivo, ¿no? Entonces, no hay las cosas pues hay que hacerlas bien, ¿no? Entonces, pues esos son los tipos de funciones que estamos ocupando de aquí, ¿no? Algunas de ellas, ¿no? ¿Sale? Ok, ahora dice el puntero a un archivo. Dice el puntero a un archivo es el hilo común que unifica el sistema de entrada-salida con el buffer, ¿no? En el ejemplo que vimos, vemos que definimos bueno, vamos a leer esta parte y después vamos al código. Dice, un puntero a un archivo es un puntero a una información que define varias cosas sobre él, incluyendo el nombre, el estado y la posición actual del archivo. En esencia, identifica un archivo específico y utiliza la secuencia asociada para dirigir el funcionamiento de las funciones de entrada-salida con el buffer. Un puntero a un archivo es una variable de tipo puntero al tipo file que se define en stdio.h. ¿sí? Un programa necesita utilizar punteros a archivos para leer o escribir en los mismos, ¿no? Para obtener una variable de este tipo, se utiliza la secuencia como esta, file, que es el tipo, y se define de tipo puntero, ¿no? Que es asterisco F, ¿no? ¿Sale? Y luego aquí dice apertura de un archivo. La función fopen abre una secuencia para que pueda ser utilizada y la asocia a un archivo. Su prototipo es este y ya lo vimos en el ejemplo, ¿no? Que lo que hace es abrir el archivo para que nosotros podamos proceder a leer el contenido del mismo y poder utilizar los datos que están dentro de él para, pues, darles el tratamiento correspondiente, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos abrir los archivos? Dependiendo qué uso le vayamos a dar, ¿no? Dice, donde el nombre de archivo es un puntero a una cadena de caracteres. ¿Sí? Aquí está. Que representa un nombre válido del archivo. ¿Ok? Y puede incluir una especificación del directorio. Es correcto, porque pues, posiblemente queramos leer, a lo mejor no del directorio donde nos encontramos, quizás de otro directorio donde guardemos la información y pues de ahí tomemos los datos, ¿no? ¿Sí? Ok. La cadena a la que apunta ay, a ver, aquí está medio raro. La cadena a la que apunta modo determina cómo se abre el archivo. Bueno, más bien a esto lo que se refiere es el modo que vamos a utilizar para poder explotar ese archivo, ¿no? Y determina cómo se abre el archivo. La siguiente tabla muestra los valores permitidos para el modo, ¿no? Si nos damos cuenta, tenemos relación, yo digo de 3 en 3 porque las 3 primeras tienen que ver con el archivo de texto, las siguientes 3 son similares a las del archivo de texto, pero se les pone una B para el caso de si estamos trabajando con archivos binarios, ¿no? Ese R+, lo que quiere decir es que lo vamos a abrir para lectura y escritura del archivo, ¿no? Igual, bueno, en este caso es para abrir, por eso es read, ¿no? Y en el caso de write es que vamos a crear un archivo, pero a su vez ese mismo archivo va a servir para leer y escribir, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre uno y otro. Uno va a leer un archivo que ya trae información y el otro lo vamos a generar y sobre él podemos escribir y leer, ¿no? ¿Y qué más? Y el A+, que lo que hace es que va a añadir, ¿sí? Bueno, aquí dice añade o crea un archivo de texto para lectura y escritura. Es decir, si nosotros abrimos un archivo que ya existe y le damos el A+, quiere decir que a ese archivo le vamos a agregar información al final del mismo, ¿no? Pero si no existe, pues lo que vamos a hacer es crearlo, ¿no? ¿Sale? Entonces esa es la diferencia, ¿no? Entre el R, que es abrir, y el W, que es crear, ¿no? O sea, es lectura y escritura, ¿no? Y el A es para agregar. Y como dijimos, A, si es un archivo de, ¿cómo se le dice? O sea, es un archivo que ya creamos y lo que vamos a hacerle a más, pues vamos a añadirle, ¿no? Y si no existe, lo vamos a crear y le vamos a añadir datos, ¿no? ¿Sabe?
Y estas mismas operaciones son para estas 3 adicionales. La diferencia estriba en que esto aplica para archivos de tipo binario, ¿no? Entonces, si nos regresamos al código, pues aquí nos dice que lo vamos a leer de lectura, ¿no? Ese es nuestro archivo de entrada. Estamos en el directorio donde está el programa, entonces no le ponemos ninguna dirección, pero si quizás lo quisiéramos guardar, leerlo de la carpeta, no sé, archivos, pues le podemos poner C2 puntos, diagonal inversa, o bueno, doble diagonal inversa, ¿cómo se llama? Lo que sería el directorio, que en este caso fuera archivos, y luego diagonal inversa y el nombre del archivo, ¿no? ¿Sale? Y esto es para leerlo, que es de read, ¿no? Y si quisiéramos escribirlo, pues lo ponemos de W1. Y si queremos hacer otro tipo de operación, pues aquí está lo que queramos hacer, ¿no? Dependiendo lo que ustedes quieran realizar, ¿no? Ok, dice la función fopen devuelve un puntero a archivo. Pues sí, porque al final de cuentas, aquí me devuelve un puntero, ¿no? Al darle el open me devuelve un puntero y es asignado este puntero. Y sabemos que ese puntero lo tenemos declarado aquí como de tipo file, ¿no? Entonces, como es del mismo tipo, pues no tenemos problemas y podemos abrirlo sin ningún inconveniente, ¿no? Ok, luego de ahí dice, ¿se puede abrir un archivo bien en modo texto o binario? Bueno, aquí está, ¿no? En la mayoría de las implementaciones en modo texto, las secuencias de retorno, de carro, de salto de línea se convierten a caracteres de salto de línea en la lectura. En la escritura ocurre lo contrario, los caracteres de salto de línea se convierten en salto de línea, ¿no? Bueno, estas conversiones no ocurren en los archivos binarios porque dijimos que los archivos binarios no le podemos meter nada, ¿sale? Para no afectar la información del mismo, ¿sí? Y luego la macro null está definida en stdio.h. Este método o función, más bien, detecta cualquier error al abrir un archivo, como por ejemplo disco lleno, protegido, contra escritura, antes de comenzar a escribir en él, ¿no? Y sí, pues era lo que yo les decía aquí, ¿no? O sea, determinamos, ¿no? Si es diferente de null, pues debe de haber un problema y pues simple y sencillamente le ponemos que no se puede ver el archivo. Si es diferente de null, pues sí, podemos explotarlo y hacer con él lo que queramos, ¿no? ¿Sale? ¿Dónde estamos? Si se usa fopen, ok. Si se usa y no existe el archivo, se les dará un error. La apertura de un archivo para las operaciones de lectura requiere que exista el archivo. Pues sí. Si no, pues ¿cómo va? Dice, si no existe, fopen devolverá un error. Finalmente, si se abre un archivo para las operaciones de leer y escribir, la computadora no lo borrará si existe. Sin embargo, si no existe, la computadora lo creará. ¿Sale? Para el caso de la escritura. Y luego, cierre de un archivo. Dice la función fclose, cierra una secuencia que fue abierta mediante una llamada a fopen. Escribe toda la información que todavía se encuentra en el buffer, en el disco, y realiza un cierre formal del archivo a nivel del sistema operativo. Un error en el cierre de una secuencia puede generar todo tipo de problemas, incluyendo la pérdida de datos, destrucción del archivo y posibles errores intermitentes en el programa, ¿no? Y bueno, el prototipo de esta función, pues está aquí, ¿no? Close y poner el archivo, ¿no? Si nos vamos aquí, ahí no es, estás aquí. El fopen, ahí está el formato, lo vamos a ver de escritura y lo asignamos a este puntero. Y el fclose, que es el que estábamos hablando, pues dice que voy a aplicar el fclose sobre pues, el puntero apharchsal, que al final de cuentas viene siendo pues el archivo, ¿no? Que estamos ocupando para guardar información en él, ¿no? ¿Sale? Y bueno, ya más recapitulando aquí, donde f es el puntero al archivo devuelto por la llamada a fopen,
Si se devuelve un valor 0, significa que la operación de cierre ha tenido éxito. Pues sí, dijimos que generalmente el 0 pues, es el código de error correcto, ¿no? Todos los demás pues, son códigos de error, ¿no? Porque finalmente por algo se está mandando un número diferente de 0, ¿no? Generalmente esta función solo falla cuando un disco se ha retirado antes de tiempo o cuando no queda espacio libre en el mismo, ¿no? Para introducir u obtener datos en un archivo tenemos las siguientes 4 funciones, ¿no? ¿Sale? Entonces, esto pues va de la mano con lo que yo voy a mostrarles en el programa que vamos a ver más adelante, ¿no? Dice, estas funciones se comportan exactamente como printf y scanf discutidas anteriormente, que ya las hemos platicado un montón de veces, excepto que operan sobre archivos, ¿sí? Porque aquí es diferente, ¿no? ¿Sí? Y aquí se ven los ejemplos de cómo se declaran. Y, bueno, pues todo lo demás que conlleva, o como los parámetros que se requieren para poder hacer, el tipo de operación que queramos realizar, ¿no? De hecho, en el programa, pues, por aquí debemos de tener un fprintf y un fscanf, ¿no? Acá hay uno, este es un fprintf. Y pues ahí está similar, ¿no? El nombre del archivo, nada más que aquí le estamos indicando que vamos a guardar datos de tipo entero y que vamos a estar haciendo un salto de línea, ¿no? ¿Sale? Cada vez que pasen por él. Y aquí vamos a utilizar el fscanf para leer este archivo. Sabemos que la información que se vaya jalando va a ser de tipo entero y se va a guardar en este arreglo, ¿no? Ok, entonces, así sería como trabajarían con estos otros 2 comandos, ¿no? Dice donde f es un puntero al archivo devuelto por una llamada fopen, fprint y fscanf dirigen sus operaciones de entrada y salida al archivo al que apunta f, ¿no? Entonces es correcto, ¿no? O sea, se abre el archivo con el fopen y con las otras funciones, pues se puede ya sea guardar información o leer información, ¿no? Dependiendo de lo que queramos hacer. Y aquí tenemos otro tipo de funciones, como es el getS, que es el getString, o el fputS, que es el putString, ¿no? Pueden leer y escribir cadenas a o desde los archivos, ¿sabe? Que también en el programa que tengo ahí, pues tenemos implementada esa lógica, ¿no? Los prototipos de estas funciones son, y aquí viene precisamente el formato, ¿no? Y la función putS escribe la cadena a un archivo específico. La función fgetS lee una cadena desde el archivo especificado hasta que lee un carácter de nueva línea o longitud, ¿no? Menos un carácter. De hecho, este de aquí, pues es el diagonal n, ¿no? Y si se produce un off, que es el fin de archivo, la función get retorna un null, ¿no? ¿Sabe? Pero yo creo que lo controlamos mejor en el programa, ¿no? Aquí con mientras no sea off, pues estamos procesando, ¿no? Cuando lo detecte, pues se sale, ¿no? Y ya no tiene que entrar por aquí. Luego, ¿qué nos dice aquí? La función FOF, que es la de fin de archivo, que es en file. Dice, cuando se abre un archivo para entrada binaria, se puede leer un valor entero igual al de la marca EOF. Esto podría hacer que la rutina de lectura indicase una condición de fin de archivo cuando el fin físico del mismo no se haya alcanzado, ¿no? Para resolver este problema se incluye, la función feof, que determina cuándo se ha alcanzado el fin del archivo leyendo datos binarios, ¿no? Bueno, este es para el caso de binarios, ¿no? Para el caso de nosotros, que nos interesa, que es
Ok, entonces, aquí en esta parte hacemos la lectura. Con este EOF determinamos si o controlamos más bien el fin de archivo para leer o no leer, ¿no? Si ya detecta el fin de archivo, pues ya no pasamos aquí y de esta manera podemos controlar bien el manejo del fin de archivo, ¿no? Sin tener que utilizar lo que pues aquí de alguna manera nos quiere dar a entender, ¿no? Y luego también, ahora bien, para el ejemplo anterior se incluirá los datos de la forma, es así, ¿no? Si queremos que así se guarde, ¿no? Le dejamos un espacio y va guardando la información, ¿no? Pero también, como lo que decía en un principio, si queremos generar archivos eh, de tipo CSV o que tengan otra nomenclatura, como es este caso, por ejemplo, aquí es el punto y coma, ¿no? Que están poniendo, ¿no? De hecho, aquí está, ¿no? Dice, necesita manipular por separado el nombre del alumno y su nota. Para esto es necesario separarlo en campos. Se puede realizar introduciendo caracteres delimitados entre campo y campo. Por ejemplo, aquí está la función el fprintf, en nuestro archivo. ¿Qué le vamos a guardar? Pues nombre hace referencia a este string. ID hace referencia a la calificación, pero aquí tenemos un punto y coma. Entonces, ese es un carácter que se va a imprimir y que precisamente va a ser la separación de estos dos campos, ¿no? Nombre del alumno 1, nota, nombre del alumno 2, nota. ¿Sale? Y luego vamos con la parte de la función rewind. Dice, la función rewind inicializa el indicador de posición al principio del archivo, ¿no? Y era lo que platicábamos, ¿no? Si nosotros estamos a la mitad o casi al final del archivo y por alguna razón necesitamos regresarnos otra vez al principio, pues podemos ejecutar esta función, ¿no? Que es la de rewind, ¿no? Inicializa el indicador de posición al principio del archivo indicado por su argumento. Y el prototipo, pues es este, ¿no? ¿Sale? Aquí nada más tendríamos que poner, pues, el puntero, ¿no? Donde f es un puntero a un archivo válido, esta función se encuentra también, ¿no? En stdio.h, ¿no? Y como les decía, esta función ferror dice, determina si se ha producido un error en una operación sobre un archivo, ¿no? Y ahí está, ¿no? O sea, así es como se declara. Y aquí se detecta si hubo un error, ¿no? Igual, el mismo caso que el anterior, ¿no? Donde f es un puntero a un archivo válido, devuelve cierto si se ha producido un error durante la última operación sobre el archivo. En caso contrario, devuelve falso, ¿no? ¿Y qué más dice? Debido a que cada operación sobre el archivo actualiza la condición de error, se debe llamar a ferror inmediatamente después de la operación de este tipo. Si no es así, el error puede perderse, ¿no? ¿Sí? Si ejecutamos algún tipo de operación, luego ejecutamos esta para ver si hubo algún problema. Pero la verdad es que yo, en mi caso, pues, nunca lo he utilizado. Y los únicos errores que se pueden ocurrirse es cuando, como les decía, ¿no? Si el disco está lleno, si tiene un problema el archivo, pero eso lo hacemos al principio, ¿no? Cuando comparamos el puntero, ahora sí que el puntero de archivo que apunta a un determinado archivo, si es diferente de nulo, pues algo le pudo haber ocurrido, ¿no? Que se llenó el disco, como lo dije anteriormente, que pues que venga, que esté dañado el archivo o algún otro detalle que pueda tener, ¿no? Entonces, de esa manera, pues lo podemos controlar antes de que podamos procesar el archivo, ¿no? Ok, y luego después de aquí viene la función remove, que borra el archivo especificado, ¿no? Y su prototipo es el siguiente, ¿no? Ahí está, ¿no? Remove, y pues mandamos nuestro nombre de archivo, ¿no? Devuelve 0 si tiene éxito, sino un valor distinto de 0, ¿no? Y la función fflush, que también ya la platicamos, bueno, que lo platicamos al principio, dice, escribe todos los datos almacenados en el buffer sobre el archivo asociado con un apuntador, ¿sí?
Bueno, más bien aquí la fflush es que las que lo vacían, no que tanto que lo escriban, ¿no? No sé de qué se refiera bien. A lo mejor hace un vaciado de lo que está en el archivo y lo deja en el buffer, ¿no? Donde está fflush, vacía un archivo, ¿no? O sea, en base a lo que dice ahí y en base a lo que dice aquí, pues es remove aquí, ¿no? Entonces vacían los buffers de todos los archivos abiertos. Bueno, ahora sí ya está más claro. Es decir, toda la información que tienen la borra, ¿no? Y devuelve un 0 si tiene éxito y en otro caso, pues va a devolver un fin de archivo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, prácticamente pues, estos son los modos que vamos a ocupar para poder aplicarlos a un archivo, así como las diferentes funciones que vamos a ocupar para poder ejecutar una cierta función al archivo como tal, ¿no? ¿Sale? Entonces, no sé si por aquí tengan alguna duda. ¿No? Quiero pensar que ese silencio lo dice todo. Ok. Muy bien, compañero, muy bien. Entonces, regresamos al programa. Y como les decía, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí. El programa que vamos a ver hoy y la clase que entra, aún junto con pues vamos a repetir la parte del texto, pero ya nada más cosas puntuales para nada más reforzar el conocimiento. Pues es una de las funciones que podemos ocupar el getC y el putC. Podemos también ocupar el getC y el putC con string, pero lo hace de una manera diferente, pero sí cumple con el objetivo, ¿no? De hacerlo con fputs o con fgets, ¿no? Y podemos utilizar el scanf para números o el scanf y printf con caracteres, ¿no? ¿Sale? Entonces, si quieren, podemos ver primero este primer caso, que es la opción 1. Y que necesitamos, bueno, pues primero declarar nuestra función, ¿no? Que es la de lee archivo de entrada y guarda carácter de salida, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí está lee arch-e y guarda archivo de caracteres de salida, ¿no? ¿Sale? Luego hay que definir, en este caso son dos punteros, uno para nuestro archivo de entrada y otro para nuestro archivo de salida, ¿no? Ya dentro del código, pues le damos un fopen a ese archivo que va a ser de lectura y lo vamos a asignar al puntero de tipo archivo ap-achrn, que fue el que definimos o declaramos hasta arriba, ¿no? ¿Sale? Después de ahí, preguntamos si es diferente de null. Eso quiere decirnos que sí pudimos abrir el archivo. Si no pudimos abrir el archivo, pues nos vamos por el else y simple y sencillamente decimos no se puede abrir el archivo, ¿no? Pero en el caso que sí se pueda, entonces sí, que pusimos aquí como descriptivo leyendo archivo de caracteres de entrada, ¿sí? Y dice que mientras no sea fin de archivo de ap-achrent, que está apuntando a este archivo físico, pues hay que hacer esta serie de operaciones, ¿no? ¿Sale? Entonces, tenemos un while y ese while lo que va a estar haciendo es que va a estar preguntando, ¿eres fin de archivo? Pues no, entonces procesa, ¿no? ¿Eres fin de archivo? No, procesa. Y así sucesivamente hasta que detecta que dice, ¿eres fin de archivo? Sí, pues ya no proceses nada de acá. Se sigue aquí, no ejecuta este else, obviamente porque se pertenece a la parte del if que sí, que el null fue correcto, bueno, que es diferente de null el valor que regresó.
Y ya nada más hacemos, bueno, aquí hicimos un salto de línea. Estos yo les quito una posición porque más adelante vamos a trabajar con ese mismo bcont y como lo definimos como variable global, pues se va a ocupar, pues sí, en todas las partes del programa, ¿no? Nada más que en el caso que nos corresponde, pues aquí se resta porque precisamente podamos empezar desde, es decir, donde terminemos de guardar la información y que es una cierta posición, pues más adelante la vamos a ocupar aquí, ¿no? Entonces, a la hora de nosotros, por ejemplo, en este caso, si nos damos cuenta bcon, lo asignamos a btope, y es una variable global que veníamos trayendo arrastrando desde acá, que se quedó con un cierto valor, porque aquí se estuvo considerando, y que al final de cuentas, pues aquí le ponemos en tope porque hasta ahí vamos a llegar, ¿no? Bcon lo inicializamos con 0 y luego procedemos a abrir nuestro archivo de salida, ¿no? Esto fue para el archivo de entrada, ¿no? Así como existe para nuestro archivo, bueno, leer nuestro archivo de entrada, pues también tenemos que hacer lo mismo para el archivo de salida, ¿no? Y igual, definimos un archivo. Este es un archivo totalmente diferente al otro. De hecho, este es de entrada y este es de salida, ¿no? Si yo hubiera dado, bueno, aquí lo cierro, ¿no? Si yo le hubiera dado write sobre este archivo, pero que no fuera archivo de salida, hubiera sido, ¿dónde estás? Aquí, ¿sí? Si yo a este archivo después aquí igual lo nombro como de entrada y le pongo W, pues me lo voy a echar, ¿no? ¿Sale? Eso es lo que nos dice, que si ya existe lo borra y lo vuelve a generar, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues, si nos damos cuenta, como yo ya lo corrí varias veces, pues aquí tengo la salida, ¿no? Entonces, cuando yo ejecuto el programa, cuando llegue a esta parte, pues como ya ya existía, lo va a borrar y lo va a volver a generar y va a empezar a cargar otra vez la información, ¿no? ¿Sale? Ok, entonces en esta parte, igual, a btope le hicimos, como les dije, hasta donde llegó menos 2 puntos, porque aquí es menos menos bcon y luego menos menos bcon, ¿no? Entonces, ese va a ser mi tope. Y bcont va a empezar desde 0, ¿no? Ok. Y lo que hacemos, igual, lo abrimos de salida, pero bueno, sí, de salida, que es de escritura, lo mandamos a este puntero preguntamos si es diferente de null, entonces que nos dice que sí, entonces podemos procesarlo, ¿no? Dice generando archivo de caracteres de salida y metemos un while, ¿no? En donde bcont va a ir desde 0 hasta btope, que fue la posición donde se quedó, ¿no? En este while, como lo tenemos en este ciclo, pues va a estar guardando datos, ¿no? De este archivo, perdón, de este arreglo a este archivo que, como dijimos, lo definimos como farchsal y que, final de cuentas, está siendo apuntado por este puntero y ahí es donde va a ir guardando la información, ¿no? De hecho, aquí utiliza el fputc a diferencia del anterior que era el getC, ¿no? Ok. Y cuando detecta el fin de archivo, se agarra, ya no se sigue con esto. Esto no lo ejecuta porque precisamente esto es dentro de la parte del den. Hace un salto de línea y finalmente cierra el archivo, ¿no? Y eso sería todo lo que tendría que hacer, ¿no? ¿Sale? Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, a mí se me olvidó decirles que pues aquí pinta, ¿no? Lo que tiene el arreglo, ¿no? Igual aquí, donde estás, perdón, eso es cuando en donde lee. Y aquí lo hace para cuando, pues está escribiendo, ¿no? ¿Sale? Para que se vea que pues, la información está siendo, pues ya sea leída o escrita, ¿no? Dependiendo de la función que queramos realizar, ¿no? Entonces, en nuestra carpeta, nuestro archivo de entrada es tenemos estos números y tenemos
nuestro función de salida y que esto fue hecho el día de, pues fue hoy a las 3:57, ¿no? Entonces debería de modificarse, ¿no? Entonces, si yo lo compilo y ejecuto, me va a presentar esto, ¿no? Las diferentes opciones, ¿no? Entonces, la primera, ¿cuál es? La de lee y escribe archivo con get_say_put_c, ¿no? Le doy 1. Y bueno, pues ahí estaban los 2, 4, 6 valores, ¿no? De la letra A a la F. Y cuando lo genera, pues igual de la letra A a la F, ¿no? Si yo le doy Enter y le doy salir, y ya terminamos, ¿no? Pero vamos a ver nuestro archivo, ¿no? El de entrada sigue siendo del 7 de junio, mientras que nuestro archivo de salida es del día de hoy. No, perdón, miento, es este de acá. Es del día de hoy a las 4:51, que es precisamente ahorita, ¿no? ¿Sale? Entonces, si abro el archivo de salida, prácticamente es el mismo que el archivo de entrada, ¿no? Entrada, salida, ¿sale? Entonces, eso es lo que habría que hacer nuestro pequeño programa, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Tendré que repasarlo. Sí, por eso les digo que lo vamos a repasar la clase que entra y lo vemos junto con lo demás, ¿no? Entonces, digo, yo sé que se quedaron con algunas dudas, pero yo creo que con lo que ahorita les di y reforzándolo la próxima clase, yo creo que ya les queda un poco más claro, ¿no? Y aparte, pues ya les explico las otras funciones, ¿no? Para que las puedan tener ahí en mente, ¿sale? Y así ya el próximo viernes cerrar el semestre y prepararnos para el examen que es el próximo martes, ¿no? De este martes en 8, ¿no? ¿Sale? Entonces, nuevamente, como les dije, ¿no? O sea, yo sé, como acaban de decir algunos, sí necesitamos una repasada, es correcto, por eso yo se les dije que se los iba a dar en 2 clases, ¿no? Entonces, aquí le dejamos para que como dicen ahí, lo mastiquen, lo digieran, y el próximo viernes lo retomamos y lo aterricen perfectamente, ¿sale? Y ya de ahí, pues nos iríamos, como les dije, al día del examen. Y y yo creo que sí les voy a poner algo de esto, o sea, si es que hay que ponerse truchas, ¿no? ¿Sale? ¿Comentarios? ¿Dudas, jóvenes? No, ninguno. ¿No? Bien. Abraham. Ese PDF, disculpe que lo haya interrumpido. Este PDF, ¿nos los puede proporcionar en el muro, profesor? Sí, no hay problema, se los copio. ¿Sale? Muchas gracias, profe. Ok, sale. ¿Dudas para los demás? No, No, profe, ninguna. ¿No? No, Bien, profe. pues, ok, pues más o menos terminamos en el tiempo, ¿no? Y como les digo, pues sí, entonces el viernes terminamos ya y para ya dar carpetazo a la materia, ¿no? ¿Sale? Entonces, si no tienen más dudas, ahora sí que les agradezco y nos vemos el próximo viernes. ¿Sale? Nos vemos, profe. Nos vemos, hasta luego, profe. Órale. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.